el encuentro Diálogos de la Red de Internacionalización de la Psicología Argentina. La Universidad Nacional del Comahue, Universidad Autónoma de Entre Ríos, Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad Nacional de Rosario y Universidad Nacional de San Luis. Se encuentran presentes las siguientes autoridades universitarias: NIGO, la secretaria del Área de Internacionalización de la UNR, Patricia Rojo, de Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, María Gracia Benedetti, la decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, María Cristina Piro, el decano de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Juan Pablo Isel, la decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, Soledad Cotone, la decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis, Claudia Brusasca. Además, como invitado especial, José Luis Linaza, presidente de la Fundación Educación y Desarrollo. El orador central de este evento, Juan Carlos Volnovich. A continuación presentamos al coordinador de la Red de Internacionalización de la Psicología Argentina, al doctor Facundo Corbalán, quien dará sus palabras de bienvenida. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. La verdad que es un placer enorme estar acá con ustedes. Este evento es también resultado ya de un trabajo que nos estamos dando con, bueno, pedimos al representantes doctor Corbalán que habilite su micrófono para poder escuchar las palabras de bienvenida. ¿No se me escucha? Sí, se escucha, se escucha. Ah, listo, perdón. Bueno, como les decía, esto es expresión, las personas que estamos ahí en estos primeros momentos de la red, expresamos posiciones, también implicaciones institucionales, ¿no? Con un compromiso académico y también político, y en este caso también en el complejo campo de la psicología. Presentarles con algunas ideas en qué consiste esto. La pregunta inicial: ¿por qué una red de internacionalización de la psicología argentina en el mundo de hoy, en los tiempos que corren, y sobre todo una red con estas características? Ahí es pertinente entonces hacer una especie de genealogía de este proyecto, que más que tener un origen específico, es emergencia de esfuerzos, de lecturas de nuestro momento histórico y de reconocimiento también de varios desafíos. Y uno de los desafíos tiene que ver con el tipo de red que nos proponemos. Nuestra época invita a relaciones, nuestra época invita a conectarnos, ¿no? A formar grupos, a interaccionar, pero hay que distinguir también que estas invitaciones son de distintos tipos de encuentros. Hay una propuesta que hace de las relaciones un ejercicio de transmisión de información, ¿no? Un mercado de datos y formalizaciones amparado en las lógicas de administraciones, ¿no? Hay muchas propuestas de hacer de nuestras instituciones públicas, administraciones efectivas para ciertos intereses. También hay una gran proposición, yo diría que es la hegemónica, que convierta esas relaciones en mediatización de ofertas y demandas, en donde los derechos se transformarían en servicios. Las relaciones en torno a la educación, que estamos acá, no están ajenas a estas discusiones, y lo que estamos entretejiendo de esta red, lo que promovemos de estas facultades y universidades públicas, apuntan a un tipo de lazo en donde la calidad se interpreta como una posibilidad de compartir y construir dignamente con otros, en donde reconocemos que hay diferencias en las estrategias de construcción,
porque también hay diferentes problemáticas. Hay un convencimiento en nuestros encuentros, desde que arrancamos esto, desde diciembre del 2020, de que es necesario migrar de ciertas tolerancias represivas, interinstitucionales e intrainstitucionales, en donde se acepta una otredad siempre y cuando no se discuta con lo que uno plantea, a un lugar en donde una comunidad, en lo que esperamos, ¿no? Una comunidad de formación y trabajo, construya y discuta con respeto, a pesar de las diferencias inevitables. Militamos entonces un proyecto de reconocimiento de nuestras instituciones, de las regiones de nuestro país, de las culturas, nuestras miserias, y también un reconocimiento de nuestras riquezas simbólicas, sociales, académicas y afectivas. En honestidad con nuestra historia disciplinar, que sin romanticismos, ¿no?, nos llevó a describir momentos de funcionalidad y de voluntad de poder, afín a momentos oscuros, pero que en esta misma sinceridad es importante reivindicar las subjetividades que han derramado más que sangre para construir una psicología implicada fuera de nuestras poblaciones, muchas veces condenadas. Esta red de internacionalización y de interculturalización, en un mundo con tendencias también a globalizar cuerpos y espíritus, asumimos que no hay simetría equilibrada a la hora de entablar conversaciones con las potencias económicas y que no podemos responder desde la ingenuidad y menos la condescendencia. Pero sí podemos armar estrategias comunes que se desentiendan de la ambición y se amiguen con objetivos colaborativos, vínculos que no dependan de la precariedad del otro, tampoco de una inocencia manipulable o de un sometimiento cultural. La descolonización forma parte de nuestra agenda, lo ponemos ahí como un eje de trabajo, pero no en revanchismo crónico o venganza ansiógena con la corona y sus herederos. Creemos que hay que resignificar el modo en cómo nos escribimos nuestros propios cuentos, intentar desde lenguajes impuestos resignificar el modo en cómo habitamos nuestra autonomía geopolítica y cómo detenemos la expropiación sistemática de recursos, dentro de los cuales están nuestras subjetividades y herramientas que elaboramos en nuestras universidades. La RIPA quiere escribir parte del próximo capítulo de la psicología argentina. Tiene ese deseo, desde territorios múltiples que forman parte y van a formar parte de lo mismo, sin que en este juego tengan que resignar tonalidades, sus posiciones, sus particularidades. Pero ¿cómo no le vamos a demandar a la psicología argentina, ¿no?, siendo nuestro país el lugar donde más se forman profesionales por cada ciudadano, en donde la formación de estos profesionales, en su mayoría también, son transferencias del esfuerzo de una población? Ante esta población también hay que acreditar, porque hay posibilidad de aportar derechos a todas las necesidades que tengan. Vemos que nuestro campo disciplinar tiene posiciones diversas, ¿no?, un archipiélago de formas de entender la condición humana, su desarrollo, su sufrimiento, su accionar y su devenir. Esta red toma el desafío de situarla en este contexto histórico y geopolítico, porque no estamos en Austria, no estamos en Ginebra, no estamos en Nueva York, no estamos en Madrid, estamos en territorios con condiciones similares de empobrecimiento, de violencias, de exclusiones, de padecimientos, y también condiciones únicas de construcción de herramientas de lucha. Lugares en donde la inequidad, la criminalidad, el machismo, los poderes concentrados, prácticas fascistas, siguen produciendo con crueldad víctimas y dolores, muchas veces intramitables. Tenemos nuestras propias locuras que nos condenan, pero también tenemos nuestras propias locuras que nos van a salvar. Al momento, desde la Patagonia, desde el litoral, desde el mar, desde Cuyo y desde la Pampa, vamos aportando a esta red una complicidad ante discusiones epistémicas, procedimentales y políticas. No opinamos lo mismo, pero nos miramos con respeto y con ternura. La intención de constituir esta red, como les decía hoy, comenzó ahí en diciembre de 2020, estableciendo los primeros contactos entre facultades de universidades públicas que incluyen la carrera de psicología.
iniciado el 2021, se sostuvieron reuniones en pos de consolidar ejes de trabajo, los principios de la red y establecer las proyecciones a corto, mediano y largo plazo. En un marco de compromiso y de la universidad pública, y considerando su inserción en la región latinoamericana y mundial, la red se propone desarrollar y fortalecer lazos de cooperación a nivel nacional e internacional, regionalización e internacionalización. Como habrán escuchado en esto que les estoy comentando, fui integrando en esta presentación de la red conceptos, ideas, de muchos nombres que hacen y que hicieron la historia de nuestra psicología. Algunos presentes y otros que ya han dejado su vida por nuestro campo de estudio y de trabajo. Personas que no solo habitaron las academias y las grandes publicaciones, sino que también han estado y siguen estando en las trincheras de los centros de salud, las cooperativas barriales, en los piquetes, los lugares de manicomializantes, y en todas las coordenadas en donde hubo alguien que pidió ayuda y un humano ético armó presencia y una presencia profesional. Para terminar, podemos revitalizar la historia, ¿no?, que nos cuenta que la psicología nació en el espíritu de las contraculturas, desde la Reforma hasta la psicología de los pueblos, siglo XVII, siglo XIX. Claro que los laboratorios han sido importantes y van a seguir siéndolo, pero incluso en Argentina, ¿no?, los precursores y precursoras han enfatizado los aspectos educativos, comunitarios y plurales de las metodologías en psicología y de las formas de trabajo. Lo uno y lo otro en sintonía con los pueblos y sus necesidades. Esta red va a apuntar a estos desafíos y esperamos que ustedes desde sus lugares puedan contribuir a esto. Muchas gracias. De esta manera continuamos compartiendo este encuentro Diálogos de la Red de Internacionalización de la Psicología Argentina, cuyo orador central será Juan Carlos Volnovich, con aportes de psicoanálisis a la psicología argentina y latinoamericana. A continuación, la tarea de presentarlo estará a cargo de la secretaria de Investigación y Vinculación de la Red de Internacionalización de la Psicología Argentina, Alejandra Taborda. Hola a todas, qué hermosas palabras, Facundo, que nos acompañan a través de sus cámaras para escuchar este primer encuentro de diálogo, los aportes Dr. Volnovich a nuestro campo disciplinar, con sus aperturas transdisciplinarias geopolíticamente situadas, transversalizadas por las convocatorias continuas que los derechos humanos con sus circularidades de aperturas y declinaciones demandan. El doctor Volnovich recientemente recibió 2 títulos honoríficos de honores y causa, uno otorgado por la Universidad Nacional de San Luis en el 2021 y el otro por la Universidad Nacional de Rosario en el 2022. Ambas distinciones y la precedente otorgada en el 2005 por la Universidad de Madres de Plaza de Mayo sintetizan su sustancial recorrido. Por este motivo solo subrayaré que por sus contribuciones en psicoanálisis y género fue el único varón seleccionado para recibir la estatuilla Margarita de Ponce y luego el premio Cornell. A su vez, la OEA lo incluyó dentro de las 10 personas clave en el área de infancia en Argentina, reconocimiento que recoge su trabajo en diferentes organismos de derechos, entre ellas Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, Acción Internacional contra el Hambre, y un título de su escrito que lo sintetiza ejemplarmente: no es depresión, es hambre. El programa para víctimas del terrorismo de Estado y todo su profundo trabajo sobre el derecho a la identidad, que a su vez es transferible a diversas situaciones en que la identidad se ve vulnerada. Desde el paradigma de la complejidad, con coherencia epistemológica,
deconstruye y actualiza los marcos conceptuales psicoanalíticos para abarcar con profundidad los entramados entre cambios epocales y expresiones subjetivas que devienen de lógicas binarias insertas en culturas patriarcales, capitalistas, neoliberales, globalizados con sus pasajes al mundo multilateral. Los entramados conductores de sus aportes son los arduos caminos de los pasajes del silencio al grito y del grito a la palabra, para promover ampliaciones en la comprensión y el ejercicio de los derechos humanos. Dentro de este recorrido, creo que lo que más me impacta es el modo en que el doctor Volnovich lo ha hecho. Un modo de trabajar la práctica en instituciones públicas, privadas, de trabajarla y pensarla en equipo, que le ha permitido, a mi entender, dejarnos como legado la importancia de desconstruir asimetrías para poder constituirnos como pensadores y actualizadores de la teoría. Esta es una invitación que el doctor Volnovich cursa permanentemente en sus escritos, en sus conferencias. Hoy el doctor Juan Carlos Volnovich nos va a aportar una conferencia titulada Aportes del psicoanálisis y a la psicología argentina y latinoamericana. De este modo va a poner nuevamente en cuestión en la que se desarrolla la vida de los seres humanos y cómo la evolución de los paradigmas científicos están atravesados por contextos históricos, culturales, económicos y jurídicos. Le dejo la palabra al doctor Volnovich. Agradezco a Facundo Corbalán, a Alejandra Taborda, a quienes integran la red de internalización de la psicología argentina y a las autoridades presentes la invitación a este encuentro. Además, celebro enfáticamente la iniciativa de haberlo convocado. El psicoanálisis, que irrumpió en el panorama cultural de las décadas del 40 y 50 del siglo pasado, tuvo un impacto definitivo en la psicología de la época, reducida por entonces a la psicotecnia y a la experimentación de laboratorio. Ese psicoanálisis le ofreció también un frente alternativo a la psiquiatría manicomial que dominaba el cuadro, ofreciendo una visión diferente de la locura. Esa corriente novedosa y potente emplazó y desplazó a la psiquiatría asilar y se expandió por todo el espacio de la salud pública. Se fundaron entonces servicios de psicopatología en los hospitales generales, departamentos de psicología en los centros de salud, gabinetes de psicológicos en las escuelas. Es el mismo psicoanálisis que entró en las universidades y fue columna fundamental en la creación de las primeras facultades de psicología. Es el mismo psicoanálisis que invadió los medios de comunicación de masa y se incluyó en el lenguaje coloquial. El grupo Plataforma, que renunció en 1971 a la Asociación Psicoanalítica Argentina y a la Asociación Psicoanalítica Internacional, abrió las puertas para que se desplegara un psicoanálisis ligado no solo a las clases sociales menos favorecidas, sino también a los movimientos populares, a los conflictos políticos y muy próximo a los organismos de derechos humanos. Así, el psicoanálisis argentino le imprimió a la psicología toda un carácter distante del biologismo, del individualismo y del adaptacionismo, perfil que ha adoptado en otras partes del mundo. Obligado por el título que nos convoca y que yo mismo elegí, y en función del tiempo de mi exposición, que quisiera breve para que podamos conversar,
Me detendré solo en 2 puntos. Por un lado, a la intervención de los psicoanalistas ante el traumatismo social que provocó el robo de bebés, esto es, la relación con las abuelas de Plaza de Mayo, y por el otro, a las relaciones del psicoanálisis con el feminismo contemporáneo. A diferencia de otros organismos de derechos humanos que se han visto convocados para trabajar con víctimas de la tortura, del exilio, de la muerte y de las desapariciones, es decir, con las diferentes modalidades de elaboración de duelos como secuelas del terrorismo, las abuelas de Plaza de Mayo inauguraron, con la defensa de los derechos humanos de los niños que han sido robados, no solo la denuncia de crímenes pasados, sino la denuncia de delitos vigentes, delitos que se seguían cometiendo en plena democracia cada día que pasaba, en la medida que esos niños y esas niñas seguían viviendo con sus apropiadores bajo una identidad falsa y una historia falseada. En el inicio, las abuelas nos plantearon un interrogante. ¿Qué vamos a hacer con el amor que le tenemos a los nietos que no tenemos, pero que sí están? En esa pregunta residía el inconmensurable poder de su andar. Para los psicoanalistas, esa fue la pregunta clave. ¿Qué hacer frente al deseo y la ausencia? En un principio tratamos de enfrentar ese interrogante con una única pequeña certeza. El hecho traumático que no es elaborado, simbólicamente resignificado, individual y colectivamente, pero sobre todo colectivamente, se transmite de generación en generación y se expresa como compulsión a la repetición. Ese mínimo recurso fue suficiente para marcar con claridad la distancia que separa una adopción de una apropiación. Y fue así como la intención de acompañar a las abuelas nos acercó a los nietos recuperados. En el proceso de captura simbólica del hecho traumático nos acercó a los nietos recuperados y nos enfrentó con el saber instituido. Nos enfrentó también con Françoise Dolto, la más importante psicoanalista de niños de Francia, lo que quiere decir una de las más importantes psicoanalistas del mundo. En su visita a la Argentina de 1986, Dolto sugirió dejar a los niños apropiados viviendo con sus apropiadores con la intención de no ocasionarles un segundo trauma. Con Silvia Bleichmar propusimos entonces recuperar la noción de trauma desestructurante y trauma estructurante para fundamentar la decisión de restituirlos a sus familias biológicas. Trauma estructurante que lleva un tiempo, pero que supone destinar toda la energía psíquica que había sido puesta al servicio de la desmentida para ligar los fragmentos producidos por el estallido del yo. Las leyes que entraron en vigencia en la década del 80 durante la apertura democrática permitieron ubicar a los primeros nietos y nietas apropiados y a los militares apropiadores. Esto llevó, claro está, a la restitución de esos niños a sus familias biológicas y en muchos casos al enjuiciamiento a los militares. Ese hecho tuvo un fuerte impacto para las abuelas y para una sociedad que había que atravesar los años de la dictadura cívico-militar y clerical, apelando a una desmentida cómplice. Las restituciones coincidieron con el castigo a los culpables de las desapariciones y del robo del bebé, pero en los finales de la década del 80 y en la década del 90 se instaló un proceso político neoconservador acompañado de un programa económico neoliberal que tuvo un fuerte impacto en lo que podría llamarse el proceso de elaboración colectiva del hecho traumático. A partir de las leyes de obediencia debida de punto final y el indulto presidencial, se produjo un retroceso en todo aquello que había sido logrado por los organismos de derechos humanos y la justicia en general. Aquellos que en el juicio a las juntas habían dado testimonio a quienes habían tenido la posibilidad de poner su palabra y la memoria al servicio de la reparación y la resubjetivación, veían como repetición siniestra que sus torturadores circulaban libres por las calles. Esto repercutió en la clínica donde se hicieron frecuentes los episodios de desmantelamiento subjetivo
que tomaban la forma de depresiones de todo tipo, somatizaciones y estados paranoides. No obstante, por aquel entonces, la única ley que no fue derogada y que por lo tanto permitió que la búsqueda de los nietes apropiados continuara fue la que castigaba el robo de bebés. En la actualidad, la política de los últimos gobiernos democráticos favoreció la denuncia, el enjuiciamiento y el castigo a los culpables del terrorismo de Estado. Bajo la consigna de memoria, verdad, justicia, se creó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que sostiene un equipo de ayuda y acompañamiento a las víctimas integrado fundamentalmente por psicólogos y psicólogas, además de tribunales especiales para juzgar a todos los responsables de la dictadura. Si bien ya son 130 les nietes recuperados, se supone que fueron más de 500 los niños apropiados, de modo tal que el de las restituciones, dista mucho de ser un problema del pasado. Mucho hemos avanzado. Hemos avanzado mucho, pero no tanto como para conseguir la desclasificación de los archivos, ni como para tener acceso a los archivos de la Iglesia. Los bebés que nacieron en cautiverio, antes de ser entregados a los apropiadores, fueron bautizados en los centros de detención. Y ya se sabe que si algo hacen muy bien los religiosos es registrar prolijamente su accionar. El episcopado sabe dónde están, pero nosotros no tenemos acceso a esos datos. Todo esto para fundamentar que el aporte del psicoanálisis y de la psicología en la Argentina a los derechos humanos fue único y pionero a nivel mundial, y es la característica que mejor define a quienes llevan adelante esta práctica. Mientras los psicoanalistas estadounidenses practicaban un psicoanálisis que promovía la adaptación sumisa a un sistema injusto y desigual, y los psicólogos estadounidenses agrupados en la American Psychological Association perfeccionaban métodos de tortura psicológica en Guantánamo y en Abu Ghraib durante la invasión a Irak, mientras los psicoanalistas europeos, esos que nosotros estudiamos como si fuera el Talmud, tardaron más de 40 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial para poder reflexionar sobre los efectos psicológicos del nazismo, del franquismo y del fascismo, sobre los efectos psicológicos en las víctimas directas, sobre los efectos psicológicos indirectos y sobre la influencia de esos regímenes totalitarios en la propia producción teórica. Mientras los psicoanalistas europeos tardaron más de 40 años, los psicoanalistas y psicólogos argentinos hemos venido investigando y trabajando en este tema desde los albores de nuestra frágil democracia y aún desde antes, en el periodo final de la dictadura militar. Voy a dejar aquí lo relacionado con el psicoanálisis, la psicología y los derechos humanos para pasar a las relaciones del psicoanálisis y de la psicología con el feminismo. Para eso también debo remitirme a la década del 50 del siglo pasado, cuando Mary Langer, la única mujer que integró el grupo de los fundadores de la Asociación Psicoanalítica Argentina, publicó Maternidad y Sexo, y a la década del 60, cuando otra mujer, Isabel Larguía, rosarina, por cierto, residente en La Habana, publicó junto a John Dumoulin Hacia una concepción científica de la liberación de la mujer. ¿Qué unió en su origen al psicoanálisis con el feminismo? Por un lado, la necesidad de las feministas teóricas de encontrar una teoría acerca de la constitución subjetiva. Por el otro, la necesidad de los psicoanalistas de revisar los estereotipos patriarcales que aprisionaban la teoría. Veamos qué pasó con la familia. En los inicios de la humanidad, hasta que apareció la familia como institución en la comunidad primitiva, el trabajo y sus productos se realizaban en común
de modo tal que la producción y los rasgos de parentesco reforzaban esos lazos colectivos. Fue solo con el surgimiento de la sociedad patriarcal que la vida social quedó dividida en dos esferas, la esfera doméstica y la esfera pública. Las mujeres quedaron confinadas a la esfera doméstica y los hombres fuimos catapultados a la esfera pública. Y esas dos esferas tuvieron una evolución muy desigual. Mientras en la esfera pública se produjeron grandes transformaciones históricas, la esfera doméstica evolucionó muy lentamente. Mientras los hombres llegábamos al espacio sideral y a la nanotecnología, las mujeres confinadas a la esfera doméstica siguieron administrando su precario taller individual. Con el desarrollo del intercambio mercantil y de la división de la sociedad en clases, los grandes progresos tuvieron su centro en la esfera pública, pero en el hogar solo se consolidó la familia convencional tal como hoy en día la conocemos. De modo que segregado del mundo del plusproducto, expulsada de la esfera pública, la mujer se constituyó en el cimiento económico invisible de la sociedad de clases. La división del trabajo le asignó la tarea de reponer la mayor parte de la fuerza de trabajo que mueve la economía, transformando las materias primas en valores de uso para el consumo directo, proveyendo a la alimentación, al vestido, al mantenimiento de la vivienda y a la educación de los hijos. Dicho de otra manera, si el obrero tuviera que pagar fuera del hogar por su comida, la limpieza de su ropa y la crianza de sus hijos, necesitaría para su subsistencia un sueldo mucho mayor y la ganancia de su patrón sería mucho menor. De modo tal que el mundo capitalista basó su subsistencia y rentabilidad en el trabajo invisible de las mujeres, el ama de casa, independientemente de que ella trabaje además fuera del hogar. En ese caso, el trabajo invisible se transforma en su segunda jornada laboral. Esta primera división del trabajo de la familia que la familia impuso se instaló sobre las diferencias biológicas de los sexos. Las funciones procreativas de las mujeres decidieron la cuestión. Y el psicoanálisis convencional vino a confirmar el biologismo que subyace a esta concepción familiarista, instalando el complejo de Edipo, mamá, papá e hijo, como núcleo central de la constitución del psiquismo. Pero ¿qué impacto tiene en la subjetividad de las mujeres el trabajo invisible que realiza? El ama de casa tradicional, por ejemplo, cocina durante horas. Produce algo importante y necesario, la comida. Pero, ¿cuál es el destino de ese producto? Su consumo inmediato transcurre generalmente sin pena ni gloria, o con pena y sin gloria. Después de comer, se levanta la mesa, se lavan los platos, y cuando todo está finalmente limpio y ordenado, como había estado antes de empezar a cocinar, el trabajo realizado durante horas efectivamente se ha vuelto invisible. Lo mismo ocurre con la limpieza de la casa, el acondicionamiento y lavado de la ropa y todo lo demás. Ese es invisible, el que está en la base de la subjetividad femenina decidiendo consciente e inconscientemente acerca de las frustraciones y la insatisfacción de las mujeres. Es ese trabajo invisible el que muchas veces las lleva al aislamiento y la depresión. Pues bien, a partir de ese término teórico, trabajo invisible, se fundó un fecundo intercambio entre psicoanálisis y feminismo que llegó ampliado, expandido, controversial a nuestros días de ruptura con el binarismo y la incorporación de las disidencias sexuales. Y llegamos hasta aquí, qué duda cabe, partiendo de Freud, de Simone de Beauvoir, de Lacan, de Judith Butler,
Autores que nacieron y produjeron en medio del colonialismo europeo y angloamericano del siglo XIX y XX. Nosotros, los latinoamericanos, conocemos muy bien a esos autores, pero también sabemos que apropiarnos de la teoría universal incluye rebelarnos frente a las normativas del centro. Aprendimos cómo adueñarnos de las categorías teóricas puestas en circulación por las metrópolis sin que eso signifique plegarnos a las jerarquías del poder central. En América Latina, el colonialismo finalizó en el siglo XIX, para nosotros en 1816, mientras en África y Asia lo hizo recién en el siglo XX. En América Latina, el colonialismo finalizó en el siglo XIX, pero no la colonialidad que persiste hasta hoy en día. Cuando hablo de colonialidad, lo hago como referencia a la lógica cultural del colonialismo, es decir, al tipo de herencias coloniales que persisten y se multiplican, incluso una vez que el colonialismo ha finalizado. ¿Y cómo empezó? Hagamos el esfuerzo de ir al inicio. Vayamos a Colón. En 1492, cuando los europeos llegaron a estas costas, no existía Europa y tampoco existían los blancos y los indios. Quiero decir, no existía el concepto de raza. Esas categorías étnicas, blanco, indio, negro, categorías que unificaron civilizaciones internamente muy diversas y que, insisto, hasta la llegada de los europeos a América no existían, acabaron convirtiéndose en la matriz cultural del sistema mundial. De modo tal que la instalación de la categoría de raza fue el hecho decisivo. Resultó ser el más perfecto instrumento de dominación social inventado en los últimos 500 años. Con la maniobra de establecer las diferencias de razas, se abrió el camino a convalidar las desigualdades y de ahí nomás, en un viaje sin escala, a la jerarquización que supone la inferioridad de una de las partes. Con la maniobra de racializar a los pueblos en función de las diferencias biológicas, no solo se puso en marcha un fenomenal aparato de discriminación negativo basado en el fenotipo de las personas, sino que se habilitó el racismo epistémico en el sentido de que el patrimonio de las razas subordinadas, sus valores, sus producciones, sus sistemas de creencias, quedaron desacreditados e inferiorizados. En el inicio fue la invención de la raza, y la invención de la raza permitió establecer una jerarquía colonial que otorgaba a los blancos, más tarde llamados europeos, el control y el aprovechamiento del trabajo de las otras razas. Sobre el cimiento de la raza y de la racialización se apoyó la explotación del trabajo y el patrón colonial que fundó y organizó el camino del capitalismo, que ha llegado triunfante hasta nuestros días. Es Aníbal Quijano quien afirma que no fue Europa quien civilizó a América, sino que América inventó Europa y fundó el capitalismo mundial a partir de la colonialidad que solo pudo darse con la espada y con la cruz. Pero la espada y la cruz de nada hubieran servido si antes no hubiera operado el concepto de raza y el racismo. Y después, en el siglo XIX, cuando América Latina se independizó de las metrópolis europeas, cuando aparecieron nuestras patrias, no hicieron otra cosa que reemplazar a la colonia conservando el ideario colonial. Antes que deshacer la colonialidad, los estados nacionales reprodujeron y reforzaron el patrón colonial para garantizar la explotación del trabajo, claro está, pero también para preservar la colonialidad del saber. Antes que deshacer la colonialidad, los estados nacionales postularon e idealizaron el crisol de razas americano. Dije antes
que la instalación de la categoría de raza fue el hecho decisivo. Resultó ser el más perfecto instrumento de dominación social inventado en los últimos 500 años. Pero la instalación de la categoría raza incluyó inevitablemente su agregado, el eurocentrismo del orden mundial. Porque desde el inicio de la colonización y la conquista, desde el mismo comienzo, los futuros europeos asociaron el trabajo no pagado, el trabajo esclavo, con las razas dominadas, las razas inferiores. La inferioridad racial de los colonizados implicaba que no eran dignos de recibir un salario como forma de pago. Y la racialización de la mano de obra, la reducción de las poblaciones no blancas al trabajo servil o esclavo, esa jerarquía colonial contribuyó generosamente a la construcción de un mundo centrado en Europa. El trabajo asalariado como acuerdo entre capitalistas y clase obrera masculina de origen europeo, esto es, entre los hombres blancos europeos y los blancos criollos, pudo darse solo a costa de los trabajadores no asalariados, los negros y los indios. Pero hay algo más aún. Ese pacto de caballeros que salvó a los hombres blancos pobres de caer en la esclavitud, los liberó del trabajo doméstico. Y ese trabajo doméstico cayó inexorablemente sobre los esclavos y las mujeres. La subordinación de las mujeres fue el precio que los varones colonizados pusieron para poder conservar cierto control sobre sus sociedades. Para eso fue necesario domesticar a las mujeres en las metrópolis y luego sobreexplotar a las mujeres de la colonia. En Europa, la caza de brujas que se puso en marcha a partir del siglo XV y la Santa Inquisición católica aportaron sin límites a esa causa. Las violaciones masivas de las mujeres indígenas, la esclavitud y la servidumbre letal, esa domesticación practicada en las colonias, permanece hoy en día y se expresa como femicidios, tráfico y prostitución de mujeres pobres, maquilización feminizada. En los actuales centros capitalistas, el menor salario a las razas inferiores por igual trabajo que el de los blancos es residuo apenas atenuado de ese racismo colonial. En las democracias capitalistas actuales, solo a partir del carácter racista del pacto, las mujeres blancas metropolitanas han podido beneficiarse arrancándole una cuota económica y política al poder de los hombres blancos mediante el privilegio heterosexual que aporta el matrimonio y usufructuando de la inferioridad de derechos civiles de las negras y las indias. El avance de los proyectos emancipatorios de las mujeres blancas ha dependido de la sobreexplotación de las mujeres negras, latinas e indígenas dentro de sus países y también de las mujeres de la periferia. Esa explotación se extiende hoy en día a las mujeres migrantes en el contexto de la economía global. No, no siempre fue así. Antes que los españoles llegaran a lo que hoy se conoce como América Latina, la Abya Yala estaba poblada por una multitud de culturas diferentes. Rita Segato reconoce un patriarcado de baja intensidad en algunas culturas originarias, pero María Lugones prueba que el concepto de género y hasta el de sexualización eran inexistentes antes de la colonización, al menos en sociedades yoruba. María Lugones afirma que tanto el proceso de racializar como el de generizar a los pueblos se dieron simultáneamente en el operativo del sometimiento colonial. Entonces, si comencé afirmando que el psicoanálisis argentino ha hecho un aporte significativo a los derechos humanos y a la apertura de la psicología a otras clases sociales que no son las que tradicionalmente lo producen y lo consumen,
Si comencé afirmando que los años de la dictadura militar nos han enseñado mucho acerca del terror internalizado y presente en el vínculo transferencial, si seguía aludiendo a los orígenes de la sociedad patriarcal para internarme después en los orígenes de la sociedad colonizada, terminaré ahora proponiendo revisar los estereotipos racistas implícitos en nuestra clínica y en la teoría, teniendo en cuenta que cuestionar la raza como construcción social e individual, y más aún, la interseccionalidad de la opresión basada en las diferencias de género, en la clase social del sujeto racializado, no es tarea simple y carente de riesgo. Supone nada más y nada menos que abordar la cuestión del poder. Hemos recorrido un largo camino, pero poco o nada se ha progresado en cuanto a la incorporación de psicoanalistas y psicólogos que aporten la voz de los pueblos originarios o hacia nuestros cabecitas negros. Por eso pienso que ya es hora de revisar la colonialidad de nuestra praxis y abrir el espacio clínico y nuestra teoría para explorar la heteronormatividad, el sexismo, la opresión de clase, pero también el racismo que nos amenaza permanentemente con una propuesta de silencio cómplice. Si comencé señalando la contribución del psicoanálisis a expandir los términos, sugiriendo que nos acerquemos a las feministas, psicoanalistas y psicólogas latinoamericanas, a Mary Langer, Marta Rosenberg, Isabel Larguía, Eva Giberti, Irene Meller, Ana María Fernández, Mabel Burín, Irene Friedman, Débora Tajer, Leticia Glosser, Patricia Alcolombre, Virginia Vargas, Rita Segato, Carmen da Silva, Virginia Leone Vicudo, Leila González, la del feminismo negro, Berta Lutz, Sueli Rolnik, Marta Lamas, Marcela Lagarde, Ana Laura de Giorgi, Pilar Errázuriz, Silvia Rivera Cusicanqui y muchas, muchas más autoras a las que tanto admiro y respeto. Muchas gracias. Bueno, excelente, como siempre nos tienen acostumbrados. A mí me toca la tarea de transmitir las preguntas, ¿no? Cuando usted iba exponiendo, llega la primera pregunta, que si bien después usted la respondió, quizás valga la pena formularla para ampliarla, ¿no? Dice, soy Martín Plasencia, de la Universidad Autónoma de Chiapas, México. Y lo que quiere preguntar es cómo el psicoanálisis ha abordado la cuestión del racismo, de qué modo también apareció esta problemática en la clínica, y tal vez yo le agregaría cómo nos identificamos con el agresor y sostenemos esta colonización en la actualidad, ¿no? Tomando el concepto de Ferenczi, ¿no? Bueno, para empezar, cuando uno dice cómo se incluye el racismo en la clínica, es desde ya la selección de pacientes que llegan al análisis. De todas formas, hay experiencias como países donde, sobre todo, y mucho más actualmente, Brasil y Estados Unidos, donde tienen experiencia no solo de cómo el psicoanálisis toma la negritud, por ejemplo, sino de psicoanalistas negros. Es decir, psicoanalistas que tienen la discriminación de raza en su propia constitución subjetiva.
Y me parece interesantísimo trabajarlo también con los psicoanalistas israelíes y los psicoanalistas europeos que colaboran y que trabajan con los palestinos, porque justamente es una experiencia actual de donde la situación del racismo y la situación de colonización se está dando en el momento. No es algo que uno tiene que referir a un pasado y a ver las marcas que ha dejado, sino que es algo que está sucediendo ahora. Y ahí es donde me parece que es fundamental, porque caducan muchísimos de los recursos teóricos. Empieza a haber esa relación entre la clínica y la teoría, donde, que nos lleva inevitablemente a revisar los aspectos racistas de la propia teoría, empezando por Freud y en general, obviamente, por aquellos que fundaron las disciplinas dentro de los países colonialistas, ¿no? Freud es claro que cuando habla de los impulsos infantiles, habla de la parte primitiva de la personalidad, que después tiene que pasar por la represión para poder civilizarse. Citas de Freud que son muy lúcidas al respecto, y ni que hablar de los post-freudianos y en general, lo cual es lógico porque vivían y produjeron su obra en medio de justamente de los países de Europa colonizadores. Pero fíjense, nosotros consumimos fundamentalmente, y repetimos, las teorías lacanianas, que fueron producidas en la década del 50, 60, 70 del siglo pasado, época donde Francia llevó adelante guerras coloniales, para empezar la guerra de Argelia, y jamás se han preguntado qué importancia o qué implicancia tenía eso en la propia producción teórica, ¿no? Excelente. Cuando yo en su presentación dije de que algo como legado es el modo en que usted replantea la simetría para que en equipo poder pensar nuevos aportes. A una de las cosas que me refería específicamente es a este apartarse de Dolto, ¿no? O sea, que creo que es como el poder identificarnos con el poder superior, ¿no? Y lo difícil que eso resulta para la mente humana en términos de dependencia e independencia. Y creo que uno de los modos de conseguirlo, que si bien no se consigue siempre, pero uno de los modos, un recurso, es el trabajo en equipo. ¿Usted puede darnos otro recurso? No, en realidad me parece que un trabajo en equipo, pero no solamente por el asunto del equipo, sino que se entiende por ese equipo. Me parece que tal vez en ese sentido yo creo que si algo ha caracterizado mi transcurrir de muchas décadas ya por el psicoanálisis, es que siempre he estado en el margen, en el límite del psicoanálisis, y en equipo en el sentido de lidiando con otras disciplinas, lidiando con otros aportes teóricos, y que justamente vinieron a obligar al psicoanálisis a ampliar sus límites y a reflexionar sobre los estereotipos patriarcales, colonialistas, sexistas,
y sobre todo de discriminación social, de clase, que lleva implícito, ¿no? En este momento no cabe ninguna duda de que el límite, la situación de tensión se está dando a partir justamente de la interseccionalidad, que ya no solo es porque para nosotros, con la experiencia que tenemos de décadas, no solo son las diferencias de clase social, sino todo lo que significa la ruptura del binarismo y la posibilidad de reflexionar sobre la homosexualidad, que hasta hace no tanto tiempo, para ustedes es hace mucho, pero yo lo viví en carne propia. Cuando yo empecé a formarme como psicoanalista, la homosexualidad era una perversión, ¿eh? Y por supuesto que la transexualidad era una psicosis, ¿eh? Lo que pasa es que para muchos todavía sigue siendo, han aflojado un poco con respecto a la homosexualidad, pero con respecto a la ruptura del binarismo y a la posibilidad de aceptar infancias o adolescencias trans y otros modelos no familiaristas. Es muy duro porque el psicoanálisis ha insistido muchísimo en ese modelo familiarista y que retorna permanentemente, el psicoanálisis convencional, quiero decir, ¿no? Por eso, cuando recomendaba a las autoras y reconocía que cité al final, es porque, bueno, no es un equipo, o a lo mejor es un equipo de intercambio y de interlocución teórica y cultural, ¿no? Con quien estamos tratando de... Algunas no son psicoanalistas, Rita Segato no es psicoanalista, pero sí estamos tratando justamente de abrir los límites del psicoanálisis, porque pienso que el psicoanálisis, con todas las limitaciones que puede tener desde su origen, es la teoría sobre la subjetividad más rica que se ha construido hasta ahora, no hay otra. Sobre la constitución subjetiva no hay otra teoría que tenga la envergadura que tiene el psicoanálisis. De acuerdo. Hay muchos comentarios, ¿no?, que van agradeciendo sus aportes, felicitándolos, categorizando de excelente la exposición. Y ha surgido otra pregunta desde la Universidad de Rosario, ¿no?, Argentina. ¿Cómo podemos hacer ¿cómo podemos hacer convivir a la psicología argentina, especialmente el psicoanálisis, con los saberes indígenas y prácticas de pueblos originarios? ¿Hay experiencias realizadas? Bueno, ese es el desafío. ¿Cómo? No lo sé. Que lo hagamos. Y por supuesto de que seguramente hay experiencias, pero que padecen de la misma enfermedad colonial. Nosotros tenemos una relación con las metrópolis productoras de conocimiento, donde siempre nos hemos considerado una versión diferida y deficiente, como una copia de un original que está en otra parte, en París, en Londres, en Nueva York. Y en ese sentido, tenemos como una especie de representación de ser una copia y de estar siempre en una situación de subordinación. Resulta de que si uno va a buscar el original, si uno va a buscar a París, a Londres, el original de esto, no lo encuentra. Esto que hay acá no lo hay. Lo que pasa es que entre nosotros, y por eso celebro la iniciativa de este encuentro, tenemos mucha tendencia a ignorarnos y a no tener en cuenta la propia producción local, ¿sí? Y a darle una consistencia y apoyarnos en esa. A mí me toca no sé si por viejo
o vaya a saber por qué, pero ser jurado, por ejemplo, de tesis de doctorado o presentador de libros de colegas argentinos. Y es muy notable que en las bibliografías que presentan tanto los proyectos de investigación para las investigaciones, sobre todo en proyectos de maestrías y doctorados, como los libros que se producen, están siempre citados los autores, los referentes de autores extranjeros. Pero, y no cabe duda que cuando uno ve eso, lee eso, que han leído autores locales, pero no los citan. No nos citamos entre nosotros. Hay como una especie de falta de recuperación de ver nuestro propio rostro, ¿sí? Y ponernos las máscaras y ser eco de una voz que está en otro lado. No sé si algún participante quiere hacer alguna pregunta directamente al doctor Bornovich para dinamizar el encuentro. Me resulta particularmente interesante cómo acaba de definir esta circularidad, ¿no? Entre cómo se ejerce el poder y cómo esos ángulos se sostiene el poder, ¿no? Por ejemplo, en la academia, la evaluación o el jurado que se imagina habitualmente está transversalizado por hay que presentar lecturas inglesas, francesas, o de acuerdo, ¿no? Donde esté. Y seguramente sí, Uh-huh. porque cuando yo hablaba de la colonización, yo no. Cuando yo en realidad citaba a Aníbal Quijano y a muchos más que lo dijeron mucho mejor que yo y mucho antes, la clave es esa. La clave es que cuando Colón llegó a América, Europa no existía. Europa era un conjunto de feudos que se armó como tal y que dominó el capitalismo a partir no solo de la explotación económica de las riquezas que expoliaron de América Latina, sino de que América realmente fundó a Europa y contribuyó al esplendor de Europa y a la producción teórica, de manera que esa producción es nuestra. Quiero decir, yo no suscribo un anticolonialismo donde tenemos que renunciar a lo que se ha producido en otras partes del mundo, a lo Claro. mejor que se produjo en otras partes del mundo, sino que por el contrario, pienso que eso es parte de nuestro patrimonio y que tenemos todo el derecho de usarlo. Ahí Claro. sí hay una diferencia, hay muchas diferencias y hay muchos grupos que están trabajando en esto entre los estudios postcoloniales y los estudios sobre la colonialidad. Porque en general, quienes producen los estudios postcoloniales, que son más bien asiáticos, sí, sobre todo asiáticos, que son de la India y de países que se liberaron muy recientemente en el siglo XX, y América Latina, que tiene una historia muy anterior de haberse independizado de las metrópolis, pero en general, qué sé yo, Gayatri Chakraborty Spivak, los autores que trabajan sobre estudios descoloniales tienen una versión relativamente diferente a los de Aníbal Quijano y a quienes
a Rita Segato, bueno, a todos los que trabajamos con el concepto de colonialidad, ¿no? Pero bueno, eso es todo, esa es una de las cuestiones que sería muy interesante abordar junto con trabajos que estamos tratando de profundizar, que es sobre la revisión de los conceptos, incluso de Freud, sobre el racismo, y ni qué decir de Lacan. Ni qué decir de Lacan. Juan Carlos, me hizo eco un poco lo que decías bueno, cómo no nos citamos, digamos, o cómo no recuperamos las y los referentes de psicología y psicoanálisis de acá del territorio, de Argentina o de Latinoamérica, y siempre, ¿no? Acudimos a referentes europeos sobre todo, ¿no? Pero, y recordaba una experiencia, en realidad, de pedagogos y pedagogas colombianas, que lo contaba hace poco, se lo escuché a un pedagogo conocido allá, Humberto Piceno, que ellos en la época, creo que no sé si el 70, generaron todo un movimiento donde, que tomaron como con un gesto bastante potente, digamos, o radical, o no sé bien cómo caracterizarlo, pero donde se prohibía citar gente, o sea, referentes de otros países, básicamente para generar un pensamiento pedagógico a nivel nacional. Entonces fue todo un movimiento como de recuperar los saberes del territorio, para luego abrirse y dialogar y citar a Foucault y citar a Foucault justo en aquel momento, porque era como uno muy citado, digamos. Y fue también como un debate dentro de la red, el decir, bueno, la internacionalización, pero no hay, o sea, que no sea una internacionalización sin pensar en la región, ¿sí? O sea, no internacionalizar por internacionalizar, sino siempre y cuando tener en cuenta los recursos, el conocimiento que se ha creado desde este mismo territorio. Entonces, nada, me quedo pensando como en esas experiencias y la potencia de pensar también lo local, pero no, claramente, uno no piensa lo local aislado, de manera aislada del globo, ¿sí? Eso está claro. Pero es una forma de recuperar también eso, los saberes. También desde el feminismo entiendo que se ha hecho, no sé si por Sara Ahmed, que dicen no citar autores varones. Entonces, como esto de la asociación, como cómo generar o cómo autorizar la palabra de la comunidad, ¿no? O de la comunidad que pertenece a un territorio. Bueno, nada, es una suerte de... Sí. me evocó esa idea. No, me parece bien de todas formas. Lo que no me parece bien en todo caso es lo de prohibir o permitir, ¿no? Que solo se puede permitir autores locales y se prohíben los... Es decir, es algo que tiene que ver con las significaciones imaginarias y con los cambios en la subjetividad que se van dando, ¿no? Pero que sí me parece que es fundamental reflexionar sobre desde dónde hablamos, desde dónde teorizamos y poner en duda, sospechar, dudar de eso que estamos haciendo y que estamos pensando y qué es lo que nos obliga a pensar de esa manera, ¿no? Sin que nos demos cuenta. Gracias, sí, sí. Bueno, creo que es el recurso, ¿no? Aprender a dudar, cuando yo preguntaba, y que muchas veces, desde mi perspectiva, en la implementación de ese recurso necesitamos otro, ¿no? O sea, es como una circularidad de ir pensándonos a nosotros mismos con el sostén y la mirada de otro. O a veces, más que otro, partes de uno mismo, ¿no? En ese diálogo. No sé si hay alguna pregunta más. Porque si no hay una pregunta más, podría invitarlo al doctor Bonovich que
formule una despedida. Lo recupero de Juan Carlos Aníbal Quijano y de intelectuales como Rodolfo Kusch y otros tantos. Creo necesario situar una mirada crítica sobre la industria editorial y los planes de estudio. Este es un comentario que hace Nicolás, que no logró leer su apellido, con el cual creo que uno de los espíritus que tiene también la red en consonancia, ¿no?, con el comentario, y iba a decir ojalá lo logremos, pero me parece que es algo como que se irá en camino en la medida que se expande. Quisiera alertar algo, por lo menos dejar una idea que tengo. Hay un abismo entre Aníbal Quijano y Rodolfo Kusch. Rodolfo Kusch sin duda es un filósofo argentino importantísimo, pero el abismo está dado por la religiosidad y la adhesión al cristianismo. Y ahí suscribo fundamentalmente las teorías y el aporte de quien yo pienso que fue uno de los grandes pensadores argentinos, que es León Rosichner. Para decirlo en sencillito, en cortito, y seguramente traicionando la complejidad que tiene esto que voy a denunciar así, León Rosichner sostiene que el capitalismo no podía haberse instalado si no hubiera sido sobre la matriz subjetiva que generó el cristianismo, que sobre el cristianismo y la incorporación de los valores cristianos fueron la matriz que permitieron que se instalara el capitalismo como orden mundial, por el lado de consenso, de aceptación, y que obviamente no hace falta porque no soy ni el único ni el primero a decir que nos está llevando a la destrucción del planeta, entre otras cosas, a la destrucción de la humanidad y del planeta. Y Kusch era no negociaba y defendía justamente esta visión cristiana. Entonces, me parece que yo invitaría a trabajar como un autor fundamental a León Rosichner, fundamentalmente yo creo que es el libro más importante que se ha escrito sobre Freud en castellano, que es Freud y los límites del individualismo burgués, y Materialismo ensoñado, el último libro que escribió. Bueno, pero además hay muchos más. Es toda una obra que es para mí Sí, yo cuando dije que era una de las intenciones de la red, me refería al cómo volver a pensar los planes de estudio y también la industria editorial, donde muchas veces se refleja esto que usted mencionaba, las pocas referencias que hay a autores argentinos, ¿no? No había tomado como en cuenta los autores, bueno, cada unidad académica también debe o tiene, ¿no?, una independencia en su inclusión, pero sí creo que los planes de estudio demoran mucho en mutar, y estas demoras responden, ¿no?, a situaciones académicas de acreditación de permitidos y prohibidos explícitos, además de los implícitos. No, a veces hay mutaciones que son muy ágiles y muy rápidas, que tienen que ver con el mercado, que tienen que ver con las leyes del mercado, las reglas del mercado. No cabe ninguna duda que todo lo que tiene que ver con lo más fácil, lo más superficial, con las terapias comportamentalistas, conductivas, conductuales, están avanzadas, y sobre todo
aquellas que están muy relacionadas con esa psiquiatría manicomial, frente a la cual el psicoanálisis tuvo ese enfrentamiento, vuelve con el biologicismo a pleno. A pleno. Y A con una pleno. rapidez y una agilidad increíble. Y una potencia que le hace juego absolutamente al neoliberalismo. Ujú. Porque Juan Carlos. Biologismo, estadísticas, sintomáticas, ¿no? Tiene los una científicos. pluralidad de recursos. ¿Cómo? Los científicos, el aval de los científicos. El aval del científico. Sí, sí. Juan Carlos, Pensando perdón, quería comentar algo en relación a lo que había comentado sobre Rosichner, que me parece un autor sumamente importante. Algo que, vinculado al tema de las citas, ¿no? Digamos, es interesante porque Rosichner casi no, en sus libros no tiene citas. Y me parece que un poco la cuestión de lo que usted planteaba, la importancia de recuperar autores locales y demás, creo que un poco la idea de la red de internacionalización, como decía Lautaro, tiene un poco el espíritu de poder potenciar los trabajos que realizan nuestros docentes y graduados de nuestras facultades, y de ese modo poder vincularnos a nivel internacional. Bueno, me parece que es un poco la idea, ¿no? de la red, es de recuperar aquellos trabajos de nuestros docentes, de nuestros graduados y graduadas, poder darle el valor que se merecen, digamos, claramente en las distintas facultades y en las distintas provincias hay autores y personas que no solo han escrito, sino que han realizado trabajos muy importantes en relación a la salud mental, a los derechos humanos, y me parece que el espíritu de poder fortalecer la red en ese sentido nos va a dar la posibilidad de poder visibilizar, digamos, por ejemplo, entre otras cosas, que hay acá facultades que una de las más viejas de psicología y también la más nueva, que es la universidad, la facultad, la carrera de psicología que está en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, ¿no? Bueno, me parece que es interesante esto que nos hemos venido pensando, de poder darle una visibilidad a todos estos trabajos que se hacen y que por ahí no se le da el valor que tienen. Ajá. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Y eso es lo que me parece que celebro este encuentro por eso, ¿no? Y lo agradezco muchísimo. Bueno, estamos en hora, entonces yo voy a dar las palabras de cierre, profundamente agradecido. También los múltiples mensajes que han llegado al chat expresan ese agradecimiento y espero verlo pronto. Ale, Sí. no, ahí justo Leo, nuestro locutor, que le agradecemos, iba a dar esa especie de puente protocolar a la instancia que queda. Le doy el puente, le doy el puente. Somos muy respetuosos a las... Perdón. Y sobre todo el horario bueno, que Sí. habíamos quedado, pero esto es una invitación a seguir para otras instancias de diálogo, ¿sí? Bueno, hoy tuvimos el placer y el honor de tenerlo a Juan Carlos. Va a estar difícil también que en otra instancia también tengamos otro invitado o invitada de este nivel, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para seguir armando espacios como este y todas otras actividades que tenemos pensadas desde la red. Bueno, Leo. Agradecemos especialmente al doctor Juan Carlos Volnovich, el orador central de este encuentro, Diálogos de la Red de Internacionalización de la Psicología Argentina, con su ponencia Aportes de Psicoanálisis a la Psicología Argentina y Latinoamericana, y le brindamos un aplauso virtual a través de todas las cámaras que en estos momentos están conformando este encuentro.
Lo que también queremos destacar, además de las autoridades que mencionamos al inicio del encuentro, de las distintas universidades que forman parte de la RIPA, también dar cuenta de toda su coordinación y organización. Me refiero a la Red de Internacionalización de la Psicología Argentina, su coordinador Facundo Corbalán, su co-coordinadora Margarita Guarín, el secretario general Agustín Guillerón, la secretaria de Investigación y Vinculación Alejandra Taborda, la secretaria de Formación Alejandra Valentino, y también quien está a cargo de la Secretaría de Relaciones Interinstitucionales y Comunicación, Lautaro Steinbeyer. A continuación lo que vamos a compartir es un video, una canción que justamente ha preparado o fue parte de una expresión durante los tiempos de pandemia, en este caso Ruta del Colla, León Gieco y Luis Gurevich, interpretada por la Orquesta Institucional de la Escuela de Música Celia Torrá. Muchísimas gracias a todas y a todos, y hasta aquí compartimos el encuentro Diálogos de la Red de Internacionalización de la Psicología Argentina con su invitado especial y ponente central, el doctor Juan Carlos Volnovich. Por supuesto agradecemos la presencia de todas y todos, recordamos que este evento fue transmitido en vivo y en directo a través de la plataforma Zoom y que luego